aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. El milagro de los 10 leprosos, aparte de ser, como todos los milagros, un hecho real, tiene una grandísima enseñanza. La primera es comprobar la enorme ingratitud de los hombres. Habiendo sido curados de una enfermedad tan grave, especialmente en aquella época, que llevaba implícito no solamente vivir al margen de la comunidad, sino también el estigma de considerarse un castigo de Dios por los pecados. Haber sido salvado de esa gravísima enfermedad era motivo suficiente para que los 10 hubieran hecho lo que hizo el leproso agradecido. Por lo tanto, primera cuestión que tenemos que plantearnos es cómo somos nosotros. No solo por lo que hemos recibido de Dios, sino por aquellas cosas que no nos han ocurrido malas. Si el leproso curado tenía que dar gracias, ¿no tenían que dar gracias aquellos que no habían contraído la lepra? ¿No es mucho mejor no contraer la enfermedad que contraerla y curarte? Yo creo que esta es la primera reflexión. Tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos y tenemos que dar gracias por aquellas desgracias que no nos han sucedido y que en cambio vemos que a otros, sin que sean más culpables que nosotros, sí les han pasado o les están pasando. Y yo creo que esta es la primera cuestión, pero no es la única. El leproso agradecido escuchó de Jesús su tristeza, su queja, un poco de amargura. ¿Dónde están los otros 9? Y no sabemos qué sucedió a continuación. Sabemos que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, y por lo tanto el Señor está uniendo la fe con el agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es una consecuencia de la fe. Cuando tú eres consciente de que lo que tienes es un don de Dios, no es un mérito tuyo, por mucho que lo hayas trabajado y hayas puesto esfuerzo en conseguirlo, entonces tienes que dar gracias. Cuando tú piensas que no le debes nada a nadie, a veces ni siquiera a tus padres o a los que te ayudaron al inicio de tu vida profesional, sino que todo te lo debes a ti mismo, que eres una especie de superhombre, entonces lo que tienes es una fe en el hombre, una fe en ti mismo, pero no tienes fe en Dios. Por eso el Señor hace bien al decir: tu fe te ha salvado, y no tu agradecimiento te ha salvado, porque el agradecimiento es la consecuencia de la fe. Y ese agradecimiento, esa fe agradecida, es lo que termina de salvarte. Es decir, de la lepra estás curado, pero del egoísmo, de la ingratitud, de eso no estás curado hasta que no agradeces. Los otros 9 leprosos se quedaron curados de la lepra, pero se quedaron enfermos de la ingratitud y de la falta de verdadera fe. Por eso, cuando nosotros no agradecemos por lo que el Señor nos ha dado o por las cosas que no nos han ocurrido mal y podían habernos ocurrido, nosotros estamos enfermos. Nosotros tenemos un problema, o realmente muchísimos problemas. La ingratitud de la que el Señor quiere curarnos y no nos dejamos curar es peor que la lepra, porque es lo que arruina nuestra vida. Y además, como decía, ¿qué hizo este ex leproso después de dar gracias? Porque este ex leproso debería de representarnos a cada uno de nosotros, que nos damos cuenta de que tenemos que agradecer. Yo creo que ese ex leproso debió de ser el primer o el segundo, no sé, franciscano de María, es decir, el misionero del agradecimiento. Creo que lo que ese ex leproso hizo fue volverse a la aldea, volverse al pueblo, buscar a los otros 9 y reprocharles su ingratitud. Y decirles: he visto llorar al maestro, le he visto sufrir por culpa tuya y por culpa tuya, y además no estás curado. De la lepra sí, pero del
profundo mal que hay en tu corazón, de ese no estás curado por culpa tuya. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, misioneros del agradecimiento. Agradecer y enseñar a agradecer. Agradecer y decirles a los hombres, Dios te ama infinitamente, ¿cómo te estás portando con Él? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te ama tanto, si Dios ha hecho tanto por ti, si ha derramado su sangre por ti, ¿qué estás haciendo tú? Y no solamente, repito, vivirlo personalmente, sino decírselo a los demás, ¿qué estás haciendo tú? Tienes que amar al amor, tienes que ser agradecido por justicia para con aquel del cual has recibido todo y por tu propio bien. Cúrate de la lepra del corazón, cúrate de la lepra de la ingratitud, porque esa lepra es la peor de todas. Y esa quizá no se vea en el cuerpo, pero esa te va a llevar no solamente a tantas desgracias aquí en la tierra, sino es posible incluso que por tu ingratitud no puedas entrar cuando mueras en el cielo. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.